Hoy en Archivo del Misterio, la sábana santa de Turín. Vamos a hablar de las hipótesis sobre la creación del lienzo. La primera de ellas directamente apela a una creación por un artista medieval mediante alguna disciplina que tenga que ver con la fotografía primitiva, la pintura, el quemado o cualquier tipo de técnica que pudiera plasmar una imagen de este tipo en un lienzo de lino. Hasta los escépticos en este tema aseguran y confiesan que la sábana santa no está relacionada con técnicas pictóricas. No hay fotografía, no hay pigmento, no hay acuarela, temple, absolutamente nada que puedan decir que se pudo hacer por algún artista rudimentario en la Edad Media. Y os digo, también se defendió la teoría de que el lienzo podía haber sido creado por Leonardo da Vinci. Esto es sumamente imposible. Y os digo por qué. Porque Leonardo da Vinci, de haberlo creado, tenía que haber sido en el año 1492 por correspondencias históricas. Y es imposible porque ya había un medallón en 1350, que es el amuleto del peregrino, en el que aparece ya impresa o aparece ya representada la sábana santa. Como podéis ver, en este amuleto del peregrino se puede ver perfectamente ya la sábana santa, y este amuleto está datado en 1350, con lo cual no pudo ser Leonardo da Vinci la persona que lo creara. Otro detalle que tira por tierra este argumento del artista medieval es que la imagen que se puede ver en el lienzo hay que verla a una cierta distancia, porque desde cerca no se pueden diferenciar los elementos que la componen, con lo cual, ¿qué tipo de artista tuvo que pintar a distancia? Es imposible que un artista pudiera tomar tanta distancia para poder crear su obra. Hubo algunos expertos que dijeron que el lienzo se había podido recrear en la Edad Media mediante una técnica bastante elaborada, que directamente de lo que se trataba era de coger un bajo relieve de un cuerpo, es decir, una escultura de metal, calentarla y poner la tela de lino sobre ella. Os digo una cosa, esto iba a ser improbable en el sentido de que podía llevarse a cabo, por supuesto, pero la imagen no era ni de la misma calidad ni de la misma intensidad, porque no se podían coger con tanta precisión los detalles que tiene la sábana santa. Ya os digo, esos detalles de la cara, de los pómulos, de los huesos, de las manos, todo ello no se pudo llevar a cabo mediante esta técnica con tal precisión y con tal lujo de detalle. También se dijo que podía haber sido elaborada mediante un bajo relieve también, pero lleno de polvo, y este polvo a su vez pegado directamente a la sábana, es decir, cubrir esa escultura con polvo muy fino que se pudiera adherir a las fibras del lino, y posteriormente pegar el lienzo, y lo que quedase adherido pues podía ser similar a lo que aparece en la sábana santa. Os digo, elementos que tampoco aparecen, elementos con tanta precisión que no aparecen en estas recreaciones. Otra hipótesis que se baraja es directamente que el cadáver, al estar en esa fase de putrefacción, esos gases que se liberan después del rigor mortis podían haber contaminado por vaporización la sábana. Pero claro, decimos, en la ciencia nunca se ha sabido que porque un cadáver esté envuelto por una tela, los gases puedan producir una imagen tridimensional de este cadáver. Ya os digo, es imposible pensar en esta hipótesis, pero también hubo personas que la defendieron. No tiene ningún sentido esta hipótesis, no tiene sentido porque no es suficiente el sudor, la sangre y estos vapores que se pueden producir en la fase de la putrefacción del cadáver. No tienen la intensidad suficiente ni el poder de plasmar una imagen de ese cuerpo en una sábana, porque además las partículas son dispersas, y si son tan dispersas no pueden tener la precisión exacta para dibujar la cara, el rostro y los diferentes elementos que aparecen en la sábana santa de Turín. Por tanto, esta hipótesis también se cae por su propio peso. Un argumento que chirría con el tema de la vaporización es, por ejemplo, ver las momias de Egipto. Cuántas veces, y por Dios, cuántas sustancias mortuorias se le han puesto a las momias de Egipto en sus enterramientos, y posteriormente pues se han envuelto en vendas.
y esas imágenes, esas plasmaciones de esos cuerpos de esas personas no se han quedado impresas en esas vendas que se les ponían, con lo cual esto tampoco se sustenta. Otra hipótesis también apela a la radiación electromagnética corpuscular. ¿Conocéis algún cuerpo de alguna persona que irradie esta energía electromagnética y que por contacto con un tejido su imagen quede plasmada en él? Ya os digo, es imposible que esto se produjera por lo menos en un cuerpo normal. Un argumento que tira por tierra el tema de la radiación electromagnética es que en la parte superior de la cabeza y los costados no hay imagen, con lo cual no tiene ningún sentido que solo esa radiación tuviera lugar en la parte frontal y dorsal de la imagen. Hay también explicaciones que directamente apelan a los sentimientos religiosos de las personas, y es que muchos defensores del lienzo dicen que esta radiación, esta imagen de Cristo se proyectó en el proceso de la resurrección, y es que con ello fue desprendida una cantidad de energía que pudo plasmar esa imagen de Jesucristo en el lienzo de lino. Pero claro, obviamente aquí nos vamos a ceñir a las ideas directamente científicas, a las pruebas científicas 100%. Y os diré más. Hubo investigaciones palinológicas. ¿Qué es la palinología? La palinología es la ciencia que estudia los pólenes y las esporas, porque en el lienzo también aparecían este tipo de elementos y eran muy interesantes a la hora de poder datar la Sábana Santa. En 1978, Max Frey Sulzer recoge muestras de polen que estuvo 9 años estudiando. Con lo cual, mediante estos estudios del polen, Max Frey establece un recorrido que hizo la Sábana Santa, el cual pasaría de Jerusalén a Edesa, después a Constantinopla, posteriormente a Chipre, Francia y en último lugar a Italia. Y ya os digo, Max Frey defendió que con los elementos recogidos, con los elementos estudiados, no se puede decir que la Sábana Santa no tenga al menos 2000 años, que no se trata de ningún tipo de recreación, de ningún tipo de fraude de la Edad Media. Para Max Frey, el único fraude posible sería que un supuesto estafador hubiera recogido polen de hacía 2000 años y los hubiera puesto en la Edad Media en esa Sábana Santa, en esa sábana que hubiera tejido en esa época, con lo cual le parecía descabellado y no se sostenía mediante los análisis científicos que había desarrollado. En el año 2000, con respecto al polen, se hacen descubrimientos directamente ya abrumadores. Y os digo por qué, porque Adam y a Wagner encontraron 3 flores más que directamente aparecen las siluetas en la síndone y se utilizaban en los rituales mortuorios de los judíos. En el año 2000 se llegó a la conclusión de que estas flores solo podían haber estado en un ritual mortuorio de Jerusalén en ese tiempo, en esa época del año, en la región entre Jerusalén y Hebrón. No había otra forma de que un cortejo fúnebre pudiera portar esas flores para depositarlas sobre un cadáver. Bueno, el tema no queda ahí. Se hicieron otros descubrimientos. En 1980, por ejemplo, se demostró, o un investigador de la Universidad de Chicago, el profesor Pilas, dijo haber encontrado un leptón, es decir, una moneda de la época de Poncio Pilatos, sobre el ojo derecho de la imagen de la Sábana Santa. Ya ahí es quizá para algunas personas rizar el rizo, pero os digo, este hombre demostró sus teorías y aportó pruebas muy interesantes. Bueno amigos, pues ya poco más queda decir sobre este tema. Yo solo quería daros las gracias, por supuesto, por haber visto el vídeo, por haberos interesado por el tema y sobre todo también quisiera despedirme diciendo que si os ha gustado el vídeo podéis darle like y os animo a que os suscribáis al canal. Pero antes que nada me gustaría daros un pequeño regalo y es una representación en 3 dimensiones de la persona que estuvo envuelta en ese lienzo, que seguramente fue un personaje muy importante en su tiempo y que para muchos pueda tratarse del verdadero Jesús de Nazaret. Hasta la semana que viene, chicos.